En el capítulo anterior. Si vamos a hablar del espíritu, primero tenemos que evidentemente tocar qué significa no estar en el espíritu. Y yo creo que no solamente se limita, pastora, a caminar en pecado o a el acto del pecado en sí mismo, contrario a, como usted decía, el acto espiritual. Una persona que camina en la carne es una persona que camina en la confianza de su yo, en su propia opinión y en su propia sabiduría. Eso es lo normal en el mundo, pero no así en Dios. Cuando llegamos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es permitir que Él empiece esa obra maravillosa de transformación. Si por ejemplo voy a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, yo siento un gozo, siento un regocijo, ese anhelo de estar en las cosas bien. Cuando decimos que vivimos en el Espíritu, ya nuestra agenda personal, nuestros planes están alineados a la palabra de Dios y a su voluntad. Por mucho tiempo nosotros vimos la religión de un lado, la iglesia de un lado y mi vida de otro. Y así no es. Esto es una vida transformada. Sí. Tu relación con tu esposo, tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación laboral tiene que estar permeada por lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que tú estás teniendo una conducta coherente con lo que escrito está. Amén, así en es. todo tipo de relación que tú tengas. Te quiero pedir que tomes esto como un examen en este día, porque el fruto del Espíritu está muy bien definido y explicado en Gálatas 5. Nos habla del amor, empieza con el amor. Y cuando hablamos del amor, no estamos hablando de la ternura, de ese amor romántico, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que amor es accionar con la palabra de Dios. Si tú amas, tú vas a aplicar la palabra de Dios en la relación de amor que tú tengas. Tenemos también el gozo de la salvación. ¿Qué significa tener gozo? Óyeme, que tu estabilidad, el sentirte seguro, el sentirte protegido, el estar consciente de que Dios está contigo y en cada momento estar consciente de su presencia, te hace estar tranquilo, independientemente de las circunstancias que tú estás atravesando. Es la palabra hebrea simhat, donde no depende de la circunstancia el que tú estés bien. No implica que tú no vas a estar triste en algún momento. Puedes estar triste, pero tienes gozo, porque tienes esa ancla que afirma tu ser interior. Dios está conmigo. Y si estoy atravesando esto, es porque Él lo está permitiendo con un propósito. Y como usted habla, amada, de esa alegría, ese gozo, es una evidencia de que el fruto está en ti, estás viviendo en el Espíritu. Correcto. Porque inmediatamente puedo tener una circunstancia de una enfermedad, de escasez, problemas que todos tenemos, pero la palabra viene. Así es. Escrito está. Así es. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque estoy contigo, Exacto. aunque andes por valle sombra de muerte. Entonces te llega la palabra y el que anda en el Espíritu es la palabra que te va a ir vivificando. Así es. Y acordándote. Entonces eso hace que te mantenga en gozo a pesar de las circunstancias. Exactamente. A pesar. Porque Exacto. no es que no vamos a tener problemas, Sí. pero estamos gozosos. Así Por es. todo estamos gozosos. Y eso Como son- Pablo preso, Así y es. escribía, y estoy gozoso Gozoso. por ustedes, Así es. Claro. porque he oído que están exhibiendo fidelidad, y estaba preso. Sí, porque tiene una sentencia. O sea, imagínense, no estaba ni angustiado ni preocupado. Y esa es la diferencia entre el gozo de un creyente y la alegría que es momentánea, que depende de un suceso agradable o de algo que pasó que es bueno, pero eso puede ir y venir. Ahora, cuando es independientemente de la circunstancia, como también un fruto del Ruaj, que es la paz, ese shalom, que sobrepasa todo entendimiento, porque también es independiente de la circunstancia. Porque uno vive en el mundo y uno tiene aflicciones, a veces son muchas, y a veces uno pasa por procesos y donde se conjugan cosas que son difíciles de atravesar. Pero cuando uno está anclado en la palabra y está sumergido en la presencia de Dios, uno camina como viendo al invisible. Así es, y sobre todo esa paz que proviene de que tú sabes que tu deuda fue paga, Así es. de que no debemos, lo debíamos todo, no teníamos cómo pagar la deuda, porque éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y Yeshua vino y pagó la deuda, el castigo de nuestra paz
fue sobre Que él. eso era lo que más nos podría haber preocupado. Claro. Ya. Y ya somos libres de esa Así es. deuda. Entonces podemos tener paz. Ese es el shalom que viene del cielo. Señor, gracias porque pagaste mi deuda. Gracias porque cuando tú vuelvas voy a poder estar contigo. Y esa paz, amados, es incomparable. O sea, no hay tesoro en esta tierra Así es. que se compare con poder vivir en paz. Que tú te acuestes en la noche y tú puedas dormir tranquilo, porque tu deuda, el Señor, el único que podía pagarla, la pagó. Ya lo he dicho. Y cuando nos acordamos de las promesas que están escritas, cuando nos acordamos de de los pactos, pues nosotros vivimos cada vez más confiados en que lo que está pasando sobrepasa mi propia vida. Y lo vemos en Esteban. pasajero. Esteban estaba apedreado, decía que estaba lleno del Espíritu. O sea, había un gozo en él, independientemente que estaba siendo apedreado en ese momento. Así es. Entonces, sobrepasamos porque ya no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos en el plan y la voluntad de Dios. Correcto. Amén. Y vemos la paciencia. Porque acuérdense que le estamos hablando lo que significa andar en el Espíritu. Lo primero, en la primera parte, es entender que tenemos que caminar cada día, cada segundo de nuestra existencia, dando el fruto del Ruach, del Espíritu de santidad. Y otro punto donde se nota que de verdad tienes al Espíritu es porque tú eres paciente. Y hablar de paciencia no es que tú te vas a sentar en una silla y esperar que pase lo que Dios dijo, no. Al contrario, es que tú estás accionando cada día conforme a lo que la palabra te dice. Amén. Y lo Así es. estás haciendo con el ánimo correcto. Es decir, tú no estás amargado, tú no te estás quejando, sino que tú sabes que si Dios dijo, Él lo va a hacer. A su Por vía de tiempo. consecuencia, tú estás concentrado en servirle, concentrado en hacer la encomienda que te ha puesto cada día con el mejor ánimo, con el gozo, con la paz de la cual te hemos hablado. Y así tú te mantienes a través del tiempo. Esa es la palabra macrotumia, que tú te extiendes en longanimidad, haciendo las cosas que tienes que hacer de la manera en que tienes que hacerla. Wow. Y eso es importante porque, como decíamos ahorita, esto es una cuestión del día a día. Y uno puede estar una temporada firme, pero eso no es suficiente. Dios quiere que uno siga, que uno permanezca. Y esa paciencia es lo que nos lleva a permanecer, a prevalecer. Porque no es quedarme pasivo sin No. hacer nada, sino que es más difícil Exacto. accionar esperando, Claro. sin cansarnos, Claro. sin preocuparnos, sin agobiarnos, sino simplemente descansando en Él y caminando. Y fíjate cómo eso está totalmente ligado a lo que es el dominio propio. Wow. Y eso es tan fácil de perder, amados. O sea, es impresionante. Porque es que el dominio propio nos habla de un carácter que muestra una templanza. O sea, tú puedes oír lo que oigas, ver lo que veas y no perder Wow. el control de tu reacción. Y eso es algo, ni de tus palabras, ni de Sí. tu pensamiento, Así porque es, es algo sí. integral. Así es. Porque si tú empiezas a pensar mal, vas a hablar mal y por Claro. vía de consecuencia lo vas a hacer mal. Entonces, eso es indispensable. Si de verdad tenemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, que nosotros nos mantengamos tranquilos, que nuestras reacciones sean sometidas a la palabra. Claro, en algún momento uno puede alterarse, en algún momento, pero inmediatamente recogerte, porque la idea es seguir dando testimonio y hay cosas que de verdad suceden humanamente, que impactan, que te Claro, hacen perder claro. el dominio propio, pero cuando tú piensas, Dios está en medio, Capacita. Dios tiene el control, inmediatamente tú te recoges y empiezas a actuar y actúas de la manera correcta. Y ese es uno de, yo creo que de los frutos, es uno de los más fáciles que puede evidenciar un corazón no transformado. Así es. Porque uno puede ver a una persona que en apariencia todo bien, todo calmado, hasta que pasa algo, le sale lo que tiene en el interior, y entonces ahí uno ve y dice, wow, pero ese no puede ser un creyente. Hasta Tú que sabes tú no que- exprimes, hasta que tú no exprimes la naranja, no sabes que va a salir jugo de naranja. Exacto. Así Cuando tú exprimes a una persona que lo Ahí que se enfrenta, ve La que- presión, la esa presión. la presión. va a Bajo salir, presión va a salir el jugo que sale tú lo tienes que hay. dentro. Va a Ajá. salir lo Así que es. hay Ajá. inmediatamente. Ajá. Así es. Entonces, algo que me trae a memoria es, como menciono, el día a día. La palabra dice que el sol sale todos los días. En la mañana, esa luz de la mañana se renueva cada día, cada día. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber si hay un nuevo día. Ese nuevo día tú tienes que garantizarlo caminando en el Espíritu, es estando en oración, escudriñando su palabra y estando en cada palabra.
metido de lleno. No porque ayer yo prediqué, no porque ayer yo estudié, no porque ayer oré. Hoy es un día nuevo. Así es. O sea, cada día tenemos para que se evidencie ese fruto que mencionan de la paciencia, que no, como decía la pastora, que no es esperar tranquilo ahí, sino esperar el tiempo de Dios, el momento de Dios. Y a fin de cuentas, cuando nosotros juntamos todo esto, nos damos cuenta de otra parte del fruto, que es la fidelidad, lo que llamamos fe. Por eso Santiago o Jacob, su nombre hebreo, dice que la fe sin obras es muerta, porque estamos hablando de lo que se llama fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Es mostrar al fiel. Es saber que si podemos hacer todo esto es porque Dios nos ha dado su espíritu, ya Él puso en nosotros el querer y el hacer para poder caminar conforme a lo que es su palabra. Entonces nos toca a nosotros ahora mostrar al fiel. Eso es fidelidad, imitarlo a Él. Imitar a Yahushua. Y yo, o sea, exactamente. Entonces nosotros vemos que todo este conjunto que conforme el fruto del espíritu nos lleva a un puerto seguro. ¿Cuál es? Fidelidad. Nuestras vidas tienen que exhibir fidelidad. Así es. Y la única forma de hacerlo es siendo imitadores de aquel que nos modeló lo Así más es. excelente, lo que es su palabra. Qué bello como volvemos al punto de Exacto. que debe haber un carácter transformado. Exacto. Porque imagínese una persona que diga que sí tiene ese fruto, que sí lo evidencia, pero se comporta de acuerdo a como dice, bueno, es que mi papá era así. Es que los Contreras, los Lluveres somos así. Porque no hay un carácter transformado. Fíjense cómo todo otra vez nos llevan a que nuestra vida tiene que reflejar a Yahushua. Tiene que parecer que hablamos como Él, que reaccionamos como Él, que pensamos como Él piensa. Si no es así, entonces el Espíritu no tiene un fruto en Y nosotros. hay muchas personas, pastor, que dicen, pero yo puedo hacer todo eso sin Yahushua. Vivir moralmente, ser obediente. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo. Pero tarde o temprano, si no está pegado a la fuente, que es Yahushua Mashiach, se va a evidenciar lo que hay en ti. Entonces, pegado de Él, siendo transformado, y como le dijo el mismo Yahushua a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Entonces es un nacimiento total en espíritu. No es porque yo sea un hombre moralmente bueno, ya soy salvo, ya tengo todo este fruto, no. Así es. Si no tenemos en la ecuación a la fidelidad, al exhibidor, a quien nos modeló fidelidad, que es Yahushua, pues lamentablemente nosotros no podemos caminar confiadamente Jamás. en este mundo. Jamás. No Pastor, podemos y hacerlo. cuando usted habla de eso, yo recuerdo, pastor, a lo que hablábamos, que el moralista cree que puede hacer eso por su fuerza, Exacto. porque él es bueno. Pero el nacido de nuevo, el que es creyente, puede hacer esto por el poder de Dios en él, no por nuestra Exacto, fuerza. claro. Porque, ¿y con qué Jamás. fuerza podemos nosotros tener amor, paciencia? No, no podemos Es tenerlo. imposible. Es imposible. Y si seguimos viendo, vamos a completar con benignidad, con bondad, es decir, yo voy a accionar en bien hacia los demás, no le voy a hacer el mal a los demás. Y otro punto importante que es parte del fruto del Ruach, amados, es la mansedumbre. Y digo importante, todo es importante, todo lo es, pero precisamente ahora, en este tiempo, peor que nunca, estamos en un mundo donde la agresividad va de aumento en aumento. Así es. Entonces tiene que haber un contraste. Si somos pueblo de Dios y ciertamente tenemos el espíritu de santidad, agresividad, mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Obedecer al Señor, hacer lo que Dios dice, reaccionar como la Biblia nos dice que tenemos que reaccionar, porque va a llegar el impulso de en algún momento de ser agresivos, de ser intolerantes, de hablar de forma inadecuada, puede llegar en nuestra carnalidad, Así porque es. mientras estemos en cuerpos corruptibles, va a pasar, pero tenemos que tener pendiente consecuencia, Exacto. causa, consecuencia. Eso lo escuché de una enseñanza de mi maestro Eric Rodríguez. Y a mí me ha ayudado tanto eso, que ustedes no se imaginan. Pensar antes de actuar, causa y consecuencia. Exactamente. ¿Cuál sería la consecuencia si yo digo esto? ¿Cuál sería la consecuencia si yo actúo de tal o cual manera? E inmediatamente eso como que te alinea y te enfoca. Porque te muestra lo que puede pasar. Te muestra el después Claro, de. el después Entonces eso es relevante y yo pienso que como seres humanos tenemos que trabajarnos esa parte mucho porque uno tiende a reaccionar y a ser más impulsivo que más. Por eso dicen algunos pastores que hay que tomarse unos segundos antes de tomar una decisión o de hablar para no cometer errores. Entonces esto conforme
transforma lo que es el fruto del Espíritu. Y me gusta mucho que al final termina este versículo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y esto se ha malinterpretado muchísimo, como que ya si tú caminas así, ya la ley no se te aplica, la Torah no se te aplica. Pero no se refiere a eso, todo lo contrario. Lo que te está diciendo es que como tú estás haciendo las cosas como Dios dice que deben ser hechas, entonces las consecuencias que pueden venir a ti por hacerlo mal no van a venir. No van a venir. Las sanciones que se establecen para la violación de la Torah, de la instrucción de Dios, no se te van a aplicar porque tú estás caminando en el debido proceso. Así es. Porque estás haciendo las cosas como hay que hacerlas. Qué hermoso es nuestro Señor. Así es. Pero no nos podemos quedar ahí, amados. Más tangible todavía es hablar de ser llenos del Espíritu. Para ser llenos del Espíritu, amados, tenemos que accionar con cosas muy específicas. Y cuando vamos a la carta de los Efesios, nos vamos a dar cuenta, capítulo 4, capítulo 5, cómo Pablo se destapa, siendo enfático, hablando de ser llenos del Espíritu. Wow. Es decir, no es una opción, no es algo que yo voy a hacer si quiero, no. Si me voy a un retiro y duro 3 días trancada y ahí voy a ser llena del Espíritu. No. Eso es excelente que nos retiremos, claro. Excelente que oremos muchas horas, excelente que nosotros hagamos actividades espirituales, muy bien. Pero ser lleno del Espíritu de santidad, y quiero aclarar que hablar del Espíritu no es hablar de una tercera persona, que hablar del Espíritu es hablar de la mente de Yeshua, es hablar del poder. ¿Qué le dijo? Quédense aquí, quédense en Jerusalén, no se vayan. ¿Y qué le voy a enviar? Poder de lo alto. Entonces es hablar del poder del Señor. Pero el poder para que tú puedas resistir la tentación. Poder para que tú puedas andar en el Espíritu como te hemos explicado. Poder para que tú puedas morir al yo, para que puedas despojarte del viejo hombre. Y claro, el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino que es poder. Poder que te transforma la vida. Poder que te cambia la mente. Poder que te rompe las cadenas que te ataban a las tinieblas y al mundo. Y te da una nueva vida. Es caminar con la mente de Yeshua. ¿Qué dijo Pablo? Porque ahora ustedes tienen la mente de Mashiach. Amén, ya no tienen la mente que tenían antes. Claro. Entonces, hablar de la llenura del Espíritu, amados, la cual tenemos que buscar día a día, es en primera instancia saber qué hablamos. Wow. Por eso Pablo lo dice claro. O sea, ¿cuáles son las palabras que están saliendo de nuestra boca? Santiago habla muchísimo de esto también. Exacto. ¿Qué hablamos en el día a día? Traemos la palabra que está escrita para que el prójimo escuche lo que sale de nuestra boca. Así es. Si son palabras de bien. No la palabra mía como un influencer, como se da ahora, que por mi capacidad, mi inteligencia, yo empiezo a decir palabras, pero no la palabra que está escrita, que son realmente las que vivifican. Y esa palabra no solamente es la que sale, está también la palabra que pienso. Por eso la palabra dice, piensa en lo puro, en lo bueno, en lo digno. Entonces, todo esto me lleva a mí a llenarme del Espíritu. Todo lo que estoy hablando, porque estoy hablando palabra escrita de Dios. Así es. No palabra del mundo, no palabra de filósofo, sino siempre escrito está. Como le decía Yeshua a Hasatá, escrito está. Y es fácil, pastora, que uno en el día a día se una a una conversación infructuosa. Eso es fácil porque a veces uno piensa, bueno, si yo no me uno a la acción, está bien. Pero fácil, uno comienza a hablar lo que el mundo habla, a tener palabras que en nuestras declaraciones estamos diciendo cosas contrarias a la palabra, quejas, chisme, murmuración. Ahí es fácil unirse. Exacto. Pero lo que Dios espera por su Espíritu es que uno hable la verdad. Y traer la verdad es hablar de su palabra y solamente lo podemos hacer con el Espíritu. Miren cómo lo dice en el verso 19 del Efesios 5. Hablando unos a otros con las melodías, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, es decir, proclamando que Él es Baruch, que Él es bendito, y proclamando a Adonai como tal, ¿verdad? Como bendito en nuestros corazones. Y esto a mí es algo que me impacta muchísimo. Yo amo la carta a los Efesios,
porque es que nos revela tanto a nuestro Yeshua, porque decir que Él es bendito, que eso también es proclamar su grandeza, es proclamar su señorío, es proclamar que Él es el soberano. Y también que Él es nuestro amparo, Amén, porque amén. lleno de amparo, Baruch es nuestro Señor. Wow. Entonces esto nos aterriza en una verdad. Cuando estamos llenos del Espíritu, independientemente de las situaciones que nosotros estamos atravesando, sabemos quién es nuestro guardador, sabemos quién nos protege, quién nos va a librar, quién nos va a sostener en tanto llega la liberación. Entonces fíjense ustedes cómo es hablar con cánticos, con himnos, es decir, hablar lo que está escrito, lo que Dios dijo, palabra que lleva sanidad, palabra que lleva fortaleza al oyente, palabra que consuela, palabra que afirma en el camino, y también entender, en segundo lugar, que nuestro Señor es el soberano y Él es Baruch, Él es lleno de amparo. Amén, Wow. amén, exactamente. Fíjense cómo estar lleno del Espíritu en esas pequeñas cosas, que no es nada de las manifestaciones grandes que entendemos que está lleno del Espíritu porque se caen o sanidad o hablamos en lengua. Bueno, sí, esos son dones del Espíritu. Como usted mencionaba en un estudio, Sansón tenía fuerza y tenía un don de poder, pero no tiene un carácter transformado. Entonces podemos tener muchos dones, mas no el fruto. Así es. Entonces ese fruto se evidencia en pequeñas cosas, como tú tratas al prójimo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas al vecino. El dinero, engañas, es fácil soltarlo, darlo, o tú dices que es tu dinero porque con tu propia fuerza. Esas pequeñas cosas del día a día me dicen a mí que estoy lleno del Espíritu, tengo esa mansedumbre, tengo esa paz, comienzo a ver las cosas diferentes en mi día a día, porque esto es un asunto del día a día, de ese carácter. Entonces me lleno de Él, de su palabra, y voy entonces mostrando la fidelidad que Yeshua HaMashiach en todos los aspectos. Así es. Y la verdad es que nosotros pasamos situaciones emocionales en esta tierra porque somos seres humanos. En algún momento podemos estar tristes, en otro momento puede venir enojo, pero qué diferente cuando tú estás triste y en vez de sumergirte en la tristeza, corres a la palabra. Y en vez de empezar a decir que estás triste, que todo te sale mal, que tú no tienes salida, que por qué a mí, entonces tú empiezas a decir palabras de Dios: con todo me gozo en el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza, Señor, tú eres mi pronto auxilio. Es decir, es entrarte, es sumergirte en la palabra, llenar tu mente y tu corazón de ella, y en medio de la situación X que tú estés atravesando, estés declarando los versículos relativos a esa situación. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¡Wow! Es que tú vas a estar henchido de fuerza, del poder de Dios, es decir, de su Espíritu, y vas a atravesar la situación diferente, porque nosotros no le vamos a doblar el brazo a Dios, por más que lloremos, por más que nos quejemos. Todo tiene un tiempo. Y un plan. Así es. Y el Señor va a quitar la situación difícil cuando Él entienda. O sea, no son exámenes, nosotros estamos en un tránsito en esta tierra, y para que nuestro carácter sea transformado y nosotros estemos preparados para nuestro encuentro con Él, tenemos que atravesar experiencias. Y es ahí donde estamos preparándonos. Esta tierra es un ensayo para que la eternidad llegue y nos encuentre listos, preparados para encontrarnos con nuestro Señor. Yo pensando, pastora, cuando uno, seguramente nosotros sí, y quizás la persona que nos escuchan se ha topado alguna vez con una persona que habla así, un creyente que habla así, y usted nota cuando hay una atmósfera de queja, de murmuración, de chisme, y una persona así llega y comienza a hablar la verdad. Mire, el que creyente se siente mal porque el Espíritu de una vez te contrista. Tú debes estar hablando así. Y los otros, entonces la atmósfera se transforma, porque entonces la palabra que esa persona está diciendo se establece, y entonces como que cambia el ambiente y lo redirige a hablar del reino, y todo cambia. Las circunstancias siguen igual de lo que estaban hablando, pero lo que pasaba ahí cambió, porque una persona habló la verdad, habló acerca de Dios, de su grandeza, de su bondad. Que somos luz donde quiera. Exacto, luz, definitivo. Entonces hay tinieblas, hay quejas, hay problemas, hay circunstancias, porque mientras estemos en esta tierra tendremos aflicciones. Es verdad. Ahora, pero cuando tenemos la palabra, cuando estamos llenos del Espíritu, de santidad, pues caminamos por ese valle, por esa prueba, sabiendo de que Él nos sostiene de su mano. Así es. Y fíjate que dice el verso 20, dando gracias a Adonai siempre en todo, en el nombre de Yeshua HaMashiach,
Elohim y Abba. Es decir, Wow. dar gracias en todo y por todo. Y eso es difícil. Eso es difícil. Es difícil. Eso es difícil. Si porque esa no línea del podemos decir espíritu que es imposible. No podemos decir que, qué fácil, porque tú No. tienes que. No, No, espérate. eso es difícil. Sabemos que es difícil, pero tenemos el poder de Dios para poder hacerlo. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Pero tenemos que estar, como decía el pastor Rafael, dentro de la palabra, para entonces nosotros permitir que la palabra nos fluya Sí. y nosotros Wow. poder dar gracias en todo, porque si nosotros miramos las circunstancias, nos vamos a quejar, nos vamos a Claro. hundir, pero si miramos encima de las circunstancias y decimos, Señor, es que si tú me estás permitiendo esto, esto es porque esto es lo que Así es, es, esto es así lo que es es tu voluntad, necesario, claro. esto es lo que me va a hacer bien a la Así es. postre, aunque ahora yo no entienda, pero mi vida está en tus manos, yo no estoy fuera de ti, y si yo estoy en tus manos, si yo estoy en el debido proceso, y yo estoy honrando tu nombre, y yo te estoy alabando a ti, y sucede X cosa, es porque el Señor sabe lo que está haciendo. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud correcta? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no entiendo, pero yo sí confío en ti, yo sí sé que tú sabes lo que estás haciendo. Claro. Wow. Tú eres soberano. Tú eres soberano. Todo lo que proviene de ti es bueno, Así perfecto, completo y agradable. Entonces, algo, si me está sucediendo X o tal cosa, ¿para qué? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere en este momento? Puedo tener un diagnóstico negativo y en ese momento quizás lloro, me entristezco, pero inmediatamente me viene la palabra de bien y eso me vivifica y me da gozo. Wow. Exacto. Entonces, en esa circunstancia y en ese dolor tú empiezas a poner la palabra, y hay cánticos, y alabanza, y adoración. Se fue. Tú sabes Se que, fue. oyéndote hablar, pastor, viene a mí el caso de Job. Job perdió hijos, perdió bienes, perdió todo. O sea, yo pienso que poca situación, gente ha sufrido poca gente. como Y la Job, carne ¿verdad? y la piel, que ahí es fuerte. Y la enfermedad. enfermedad. ¿Y qué fue lo que Job dijo? El Señor vio, el Señor quitó, Baruch Hashem. Baruch. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, que Es también. decir, lleno de amparo es el Señor. El No se Señor la vara en harta, medio, mira, Porque es un testimonio para nosotros. para que Y sepas. nadie dice, yo quiero ser como Job. Ay, Dios No. mío. Es difícil. Nadie quiere ser como Job. Qué difícil. Es difícil, No. estaba lleno, solamente lleno del Espíritu, entendiendo al Señor y sus planes, que tú puedes hacer algo así. No, pero la verdad que eso nos tiene que confrontar a Por nosotros. supuesto. Porque por cualquier cosita es fácil uno inclinarse a la queja, al desánimo, a la tristeza. Y Mire- este hombre, Mire, pastor, yo quiero dar un testimonio. Personalmente, cuando estábamos estudiando acá los martes, la carta a los Efesios, que tocamos el tema, cuando estudiamos esa paz que uno tiene, ese shalom, es porque Yahushua pagó nuestra deuda. Orando, yo le pedí al Señor que yo quería dar un mejor fruto de esa paciencia, de ese shalom, porque hay veces que pasan, uno a veces trabaja con gente que Claro. y uno siempre dice, es que tú no sabes con quién yo trabajo, tú Ajá. no sabes quién es Eso mi es un familia, instrumento tú no sabes para quién sacarle es mi a una vecino. carne. Y yo digo, no, pero es que la palabra habla que eso es independiente de las circunstancias. Las circunstancias no pueden ser una excusa. Entonces, después que estudiamos eso en los Efesios, cada vez viene a mí que si Yahushua pagó la deuda, que yo no podía pagar, que era lo más grande, lo que me ataba, lo que me volvía esclavo del pecado, si Él pagó eso, entonces todo lo demás no puede ser más grande que eso. O sea, si el milagro mayor ya ocurrió, si lo plena, como usted decía, pastor y pastora, si ya lo mayor lo hizo y te promete, y hay promesa, y hay cuidado, esto que está pasando no está por encima de eso, ni es más grande, ni es más difícil, para nada. Entonces uno entra como en la palabra y el Espíritu te dice, ve que se puede, En otra ve que no es la circunstancia. Exactamente. Entonces eso es una bendición, de verdad. que sí. Exactamente. Pastor, y ese es un buen punto que tú acabas de tocar, porque qué fácil es justificarlo. Claro. O sea, el ser humano siempre se está justificando Ah, sí, y siempre. trasladándole la culpa al otro. otro. El otro es el responsable. Pero es que yo soy así porque tú no sabes cómo me trata mi esposo, Claro, porque claro. tú no sabes cómo me trata mi esposa, o porque tú no sabes cómo se portan estos muchachos que me desquician, Entonces, aquí no hay justificación que valga. Wow, Esto es un asunto personal. O sea, yo tengo que hacerlo bien. Así es. Yo tengo que andar en el deber ser de todas las cosas. Yo tengo que caminar en el debido proceso que las escrituras me muestran, independientemente a cómo la otra persona se Así comporte. es. Si todo lo contrario, ¿qué nos dice la palabra? No nos dejemos vencer de lo malo, Así es. sino venzamos con el bien el mal. Y eso es una clave para nosotros poder
poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, mostrando la llenura del Ruach HaKodesh, la llenura del Espíritu de Santidad, del poder de Dios, en medio de toda circunstancia, con quien sea que estemos lidiando, no importa qué. Miren, y es impresionante, cuando una de las partes hace lo correcto, la cosa cambia. Como tú decías ahorita, Así pastor, es. cambia el ambiente, Así es. cambia el trato, cambia la situación, las cosas cambian para bien desde que una de las partes lo hace bien. Así Entonces es. yo pienso que este es un mensaje muy lindo, muy edificante y también muy confrontador. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu de Santidad, ser llenos del Espíritu. Y como les hemos explicado, realmente es algo consciente. En primera instancia, estar consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas, estar consciente de que Él nos dio su poder y su mente, que es su mente, para poder accionar de la manera correcta. Entonces, cuidar nuestra forma de hablar, cuidar lo que pensamos y cómo accionamos. Así Todo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Estamos a tus órdenes, cualquier cosa escríbenos, ya sea por Facebook o por Instagram. Estamos aquí, tanto los pastores como yo, para responder cualquier inquietud. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Shalom.